Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y una mezcla de sorpresa, intriga y quizás un poquito de decepción. Porque sí, amigos, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que conquistó corazones a nivel mundial con su química innegable en la pantalla y fuera de ella. Pero lo que ha surgido recientemente es algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Un giro argumental en su historia que ha dejado a los fans preguntándose qué está pasando realmente. Y es precisamente sobre esta enigmática prohibición que nadie anticipaba que vamos a desgranar hoy en este vídeo. Así que si son seguidores de esta increíble pareja, si disfrutaron de su historia, o si simplemente les gusta el drama detrás de cámaras, prepárense, porque esto promete ser jugoso. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante misterio, les recuerdo una vez más, no olviden suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Cada suscripción nos impulsa a seguir trayéndoles el contenido más interesante y actualizado del mundo del entretenimiento. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. La noticia, o mejor dicho, la información que ha empezado a circular como pólvora en las redes sociales y en los medios turcos, y que se ha extendido rápidamente por Latinoamérica, apunta a una especie de prohibición, o quizás un acuerdo tácito que estaría afectando la interacción pública de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para entender la magnitud de esto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Hande y Kerem se conocieron en el set de rodaje de Sen Kalkam, o como la conocemos en muchos países, Love is in the air, o El amor está en el aire. La química entre ellos fue instantánea, eléctrica, y traspasó la pantalla para convertirse en una de las parejas más queridas y seguidas del universo de las telenovelas turcas. Sus fans, el famoso Hande Kerem fandom, crecieron exponencialmente y cada foto juntos, cada interacción pública, se convertía en noticia de portada. Su relación, que nació en medio de la ficción, se consolidó en la vida real, y durante un tiempo, su amor parecía ser el cuento de hadas moderno que todos esperábamos. Compartían momentos en redes sociales, viajaban juntos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos, era una relación que exudaba autenticidad y una conexión genuina. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas cambian. Y fue hace un tiempo cuando anunciaron su separación, que el mundo de sus fans se tambaleó. A pesar de la ruptura sentimental, ambos actores mantuvieron una postura madura y respetuosa, afirmando que se guardaban un gran cariño y aprecio mutuo. Lo esperable, lo que los fans anhelaban, era seguir viéndolos, quizás en eventos públicos por separado pero siempre con ese aire de complicidad, o incluso, ilusionarse con una posible reconciliación en el futuro. Pero lo que está sucediendo ahora, y que ha generado esta conversación sobre una prohibición, es algo mucho más restrictivo y, por qué no decirlo, un poco desconcertante. La información, aún sin confirmación oficial directa de los actores o sus representantes, sugiere que habría un veto o un acuerdo entre ellos, o quizás incluso con sus productoras o equipos de manejo para evitar aparecer juntos en cualquier tipo de contenido público. Y esto va más allá de una simple decisión de no coincidir en alfombras rojas o eventos de gala. Hablamos de una aparente ausencia total de cualquier fotografía, vídeo o mención que los vincule de forma directa, ya sea en redes sociales personales o en campañas publicitarias. Es como si, de repente, se hubiera activado un protocolo de desconexión pública entre ambos. ¿Y por qué esta prohibición es tan inesperada? Pues bien, por varias razones. En primer lugar, como mencionamos, su separación fue amigable. No hubo escándalos, no hubo declaraciones cruzadas negativas. Ambos continuaron con sus carreras, y el respeto mutuo parecía intacto. Lo lógico en un escenario así, sería esperar una coexistencia pacífica y, tal vez, hasta colaboraciones profesionales futuras que pudieran ser atractivas para sus seguidores. Pero esto parece estar completamente descartado. En segundo lugar, su poder de atracción como pareja, incluso después de separados, sigue siendo inmenso. Sus fans aún anhelan verlos interactuar, y cualquier aparición conjunta, por mínima que fuera, generaría un revuelo mediático y un engagement masivo en redes. Imaginen una campaña publicitaria juntos, o incluso un simple saludo mutuo en una entrevista. El impacto sería brutal. Por lo tanto, la decisión de evitar cualquier tipo de conexión pública deliberada y pública parece ir en contra de lo que, comercialmente hablando, podría ser muy beneficioso para ambos. Entonces, ¿cuáles son las posibles razones detrás de esta aparente prohibición? Aquí es donde entra la especulación y el análisis.
Una de las hipótesis más fuertes es que se trata de una estrategia para proteger sus carreras individuales. Si bien como pareja eran un fenómeno, como individuos cada uno tiene sus propios proyectos y su propio público. Mantener una distancia pública marcada podría ser una forma de evitar que uno eclipse al otro, o que la sombra de su relación pasada opaque sus futuros trabajos. Podrían querer construir identidades artísticas sólidas y separadas, sin la constante comparación o la expectativa de que vuelvan a estar juntos. Otra posibilidad es que la separación, aunque amigable, haya sido más profunda de lo que se hizo público. Quizás la tensión o el dolor emocional aún persisten en algún nivel, y evitar cualquier tipo de contacto público es una forma de preservar su propia paz y sanación. El mundo del espectáculo es implacable y revivir constantemente una relación pasada a través de apariciones públicas podría ser emocionalmente agotador. También podríamos estar ante una decisión tomada por sus respectivos equipos de marketing y relaciones públicas. Es posible que sus agentes o managers hayan determinado que la mejor manera de maximizar sus carreras individuales es marcando una línea divisoria clara. Esto les permitiría explorar diferentes tipos de proyectos, quizás roles más maduros o diferentes géneros, sin la carga de las expectativas generadas por su pasado como pareja. Otra perspectiva, y esta es un poco más oscura, podría ser que exista algún tipo de contrato o cláusula que impida la colaboración o la interacción pública conjunta por un periodo determinado, quizás relacionado con acuerdos de exclusividad o derechos de imagen de proyectos pasados. Si bien esto suena a algo sacado de una película, en la industria del entretenimiento, las cláusulas contractuales pueden ser muy complejas y restrictivas. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta prohibición en la práctica? Lo que hemos visto es una ausencia casi total de coincidencias. Si uno está en un evento, el otro parece evitarlo a propósito, o viceversa. En redes sociales, los me gusta mutuos se han vuelto raros, los comentarios son inexistentes, y las menciones directas han desaparecido por completo. Incluso en entrevistas donde se les pregunta por el otro, las respuestas tienden a ser genéricas, centradas en el respeto profesional y el cariño general, pero evitando cualquier detalle personal o cualquier indicio de una conexión actual. Por ejemplo, cuando Ande ha estado promocionando sus nuevos proyectos, Kerem no ha hecho ninguna mención pública al respecto, y viceversa. Anteriormente era común verlos apoyándose mutuamente en sus redes sociales, compartiendo historias o comentando publicaciones. Ahora, el silencio es absoluto. Esto ha llevado a los fans a especular si hay alguna tensión subyacente, si hay alguna regla impuesta que les impide incluso el más mínimo gesto de afecto público. Lo intrigante de esta situación es que a pesar de la ausencia de confirmación, la evidencia visual y la falta de interacciones hablan por sí solas. Los fans más observadores han notado cómo han empezado a coincidir en eventos muy específicos y, casi de inmediato, uno de los dos parece haber cambiado su itinerario o retirarse discretamente. Es como si existiera un radar que les alertara de la presencia del otro y les llevara a tomar distancia. Para aquellos que siguieron su relación de cerca, esta prohibición es desconcertante. Porque la conexión que mostraron era tan palpable, tan genuina, que cuesta creer que ahora exista una barrera tan rígida entre ellos. Se generó una expectativa, un deseo de verlos felices, ya sea juntos o por separado, pero siempre con ese rastro de la historia que compartieron. Y ahora, ese rastro parece estar siendo deliberadamente borrado del espacio público. ¿Qué implica esto para el futuro de sus carreras y para la relación con sus fans? Por un lado, podría ser un movimiento inteligente para solidificar sus trayectorias individuales. Al distanciarse del personaje de pareja que crearon juntos, pueden explorar nuevas facetas como artistas. Podrían ser vistos como intérpretes serios y versátiles, capaces de brillar por sí mismos. Por otro lado, esta prohibición podría generar frustración entre sus seguidores más leales, aquellos que se enamoraron de su dinámica y esperaban verlos seguir compartiendo momentos, incluso si ya no estaban juntos sentimentalmente. Es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, las apariencias a menudo son cuidadosamente orquestadas, y que detrás de las cámaras, las decisiones pueden estar motivadas por intereses que van más allá del simple afecto. Es importante recalcar que toda esta conversación se basa en la observación de patrones de comportamiento y en el análisis de la información disponible en medios y redes sociales. No tenemos una declaración oficial que diga, hemos decidido no aparecer juntos en público por X razón. Sin embargo, la consistencia de la ausencia y la deliberada falta de interacción son indicios muy fuertes. Quizás con el tiempo alguna explicación más clara emerja.
O quizás esta sea una estrategia a largo plazo que solo ellos y sus equipos conocen. Lo que sí es cierto es que esta prohibición ha abierto un debate fascinante sobre las dinámicas de las relaciones en la esfera pública, sobre la presión mediática y sobre las decisiones que los artistas toman para proteger sus carreras y su bienestar. En definitiva, lo que vemos es un caso paradigmático de cómo la vida real de figuras públicas, incluso después de una ruptura, puede seguir generando tanto interés como la ficción que los catapultó a la fama. La prohibición que nadie esperaba para Ander Zel y Kerem Bürsin se ha convertido en un misterio intrigante, un tema de conversación que mantiene a los fans expectantes y especulando sobre las razones detrás de este silencio público deliberado. Para cerrar este análisis, podemos resumir que la aparente prohibición para que Ander Zel y Kerem Bürsin aparezcan juntos en público es un fenómeno reciente que ha sorprendido a muchos. Las posibles razones van desde estrategias para potenciar carreras individuales, hasta acuerdos contractuales o la necesidad de preservar el espacio personal tras una ruptura. La consistencia en su ausencia de interacciones públicas y la marcada distancia en sus apariciones sugieren que esta es una decisión consciente y probablemente impulsada por diversos factores profesionales y personales. Y hasta aquí llegamos con este vídeo, queridos amigos. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis sobre Ander Zel y Kerem Bürsin y esta enigmática situación. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que está detrás de esta prohibición? ¿Creen que es una buena estrategia para sus carreras? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me interesa muchísimo leer lo que piensan. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden regalarle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y cuídense mucho.